Hola Honduras, hoy haremos una revisión de la actualidad del país en el marco de una América Latina distinta en las últimas semanas, con el doctor Raúl Pineda Alvarado, que tiene la gentileza de visitar nuestro estudio este domingo. Nuestro interlocutor es abogado y notario, doctor en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor de Política Criminal en el posgrado de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Honduras, así como técnica legislativa y ciencias penales. Ha sido asesor en campañas electorales, asesor de la Presidencia del Congreso en el 2001, asesor del Fiscal General de la República en el 2009, consultor de organismos internacionales en asuntos relacionados con corrupción, tráfico de drogas. Fue diputado al Congreso de la República en 2 períodos y al Parlamento Centroamericano, donde coordinó la Comisión Jurídica. Doctor Pineda Alvarado, es un gusto que usted esté aquí este domingo con nosotros. Muchas gracias por estar. Igual para mí, don Darío, es una satisfacción particular el estar en su programa. ¿Me concede usted la venia para que mientras conversamos yo deslice mi mano inquieta por este lienzo a ver qué ocurre? Tiene toda la venia. ¿Qué espera de una caricatura usted? Que me saque 30 libras menos y 30 años menos. Tremendo descuento el que quiere. Sí, claro. Claro, no puedo aspirar a menos. Ya bueno, 30 libras menos lo pondría de la contextura física mía y 30 años menos lo pondría de la contextura de mi abuelo. Bueno, veo el encriptado que hay ahí, ¿verdad? Y siento que yo no encripto mensajes. Estoy siendo objeto de una especie de bullying mediático, ¿verdad? Porque ¿cómo se miraría su abuelo? Voy a elaborarle una caricatura aquí con todo el respeto y con todo el aprecio que tengo por mis invitados. Reitero, subjetiva, Desde luego. Por si sale mal. Desde luego. Subjetiva de principio a fin. Es un mecanismo de prevención. Desde luego. Pablo Ruiz Picasso, el gran genio malagueño, sabía advertir a los amigos diciéndoles: yo no pinto las cosas como son, las pinto como las veo. De manera que con eso creo que no hay lugar hay una salvaguarda. Sí, hay una salvaguarda. Sí. No hay lugar a recursos al final, por muy abogado que usted sea. Claro. Estamos claros en eso. Doctor Pineda, abra la ventana y vea a Honduras. ¿Qué pasa aquí? Yo más bien diría, ¿qué pasa con los hondureños? Hay un modelo democrático que orbita alrededor del evento electoral, lo que yo llamo la idolatría del evento electoral. Todo se va a arreglar cuando vengan las elecciones van a ser la solución del problema. No queremos entender que más que un cambio de gobierno necesitamos un cambio en el estilo de gobernar. Y los últimos acontecimientos que se dan en América, no solamente en América, lo tiene en Hong Kong, representan una especie de estallido de las masas, incomprensible, poco estudiado, donde no hay líderes visibles. En Nicaragua hubo 400 muertos en una jornada de desacuerdo y de protesta. No se identifica el líder. En Chile, el presidente Piñera no identifica una especie de interlocutor. Lo mismo pasa en el Ecuador. Y usted empieza a ver fenómenos inéditos en todos los ámbitos. La separación entre los hijos putativos de un presidente, por ejemplo, el caso de Lenín Moreno con el presidente Correa, el caso de Santos con el presidente Uribe, el caso de Juan Orlando Hernández con Porfirio Lobo, son fenómenos que hace 20 años eran imposible imaginar. Nadie podía hacer prognosis sobre esas situaciones. Pero en ese contexto usted encuentra Honduras. Si usted escucha a diferentes politólogos, sociólogos o analistas,
usted va a encontrar un elemento común en el caso de Chile. Chile es un país con $25.000 de ingreso per cápita. Honduras tiene 2.400 según los últimos datos del Banco Mundial. Sí. Tiene el doble de ingreso que Perú y que Colombia. La ciudad de Santiago era una ciudad del primer mundo. Se pregunta, ¿por qué si esta gente estaba tan bien, pudo reaccionar de manera tan violenta y casi bárbara en fenómenos también inéditos? 1.546 heridos graves. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a esa inquietud? No tengo una respuesta. Pero de esos 1.546 heridos, 1.000 son policías y soldados. No es lo normal. Lo normal es que los ciudadanos civiles sean así, y encuentro un factor común que le dicen la inequidad. Cualquier informativo, cualquier periodista dice inequidad. Y eso lo lleva a una pregunta agobiante. ¿Cuál es el país más inequitativo de América? Y todos los índices le van a decir Honduras. Habrán otras razones, pero Honduras es el país con el índice de Gini que refleja que tiene más inequidad. ¿Cuál es el país más pobre de América? Está el debate Haití, Honduras, pero Haití no es continente. El país más pobre del continente americano es Honduras. Cuando usted mezcla esos dos factores, es una democracia desprestigiada, con una clase política generalmente repudiada, está creando todas las condiciones para una tormenta perfecta. Si usted me dijera, ¿por qué vine yo a este programa? Porque yo quiero que empecemos, tal vez alguien con poder nos mira, a analizar el tema y empezar a tomar medidas preventivas de esa explosión social que inevitablemente se va a dar en Honduras si no se empiezan a hacer algunas cosas que es necesario hacer. El país lo estamos llevando al barranco, lo estamos llevando al despeñadero y hemos perdido la capacidad de apartarlo de él. El pueblo ya no puede seguir votando, y digámoslo claro, entre malos gobiernos y gobiernos del crimen organizado. Esas son las opciones que se le están ofreciendo a la sociedad y que se le han ofrecido en los últimos periodos. Los últimos 3 presidentes de Honduras han sido mencionados como que directa o indirectamente han estado vinculados al crimen organizado. El problema no es que Tony Hernández haya sido condenado en una corte de Nueva York. El problema es que el hijo de un presidente también fue condenado a 24 años. Entonces, hay una sostenibilidad, hay una imbricación, hay una relación que no podemos desconocer. Y le repito, no podemos llevar al pueblo a decirle, o escoge un mal gobierno o escoge un gobierno del crimen organizado. ¿Usted cree que aquí haya un estallido social sin precedentes? Creo que sí, creo que las condiciones se están dando y que eso ya no lo va a controlar ningún líder político, porque el liderazgo político del país y el liderazgo en general, el liderazgo de la empresa privada. ¿Por qué en otras sociedades por menos han salido a las calles a reclamar los ciudadanos? ¿Y esos reclamos han producido cambios? Usted analice fenómenos que son puntuales. Primavera árabe, un fenómeno maravilloso, basado en la nueva tecnología de las redes sociales. Lo que sustituyó lo malo que había fue peor. Analice el caso de Chile, una sociedad de bienestar pero con alto endeudamiento. ¿Por qué? Porque las ideologías desaparecieron. Las ideologías fueron sustituidas por el consumismo. Hoy el mundo, solo aquí escucho yo que hablar de izquierda y de derecha. La izquierda y la derecha solo sirven para la carpintería o para manejar en algunas carreteras. O para dibujar. Usted analiza, sí, también. Analiza usted, por ejemplo, Fujimori, llega por la izquierda y termina en la derecha. Lenín Moreno en Ecuador, llega por la izquierda y termina comportándose con eso que denominan derecha. Hoy el mundo se divide. Manuel Zelaya. Entre los sí. Hoy el mundo se divide entre los seguidores de Milton Friedman, con el tema del neoliberalismo y el fondo monetarismo, y los seguidores de John Maynard Keynes,
con el tema de la economía descentralizada. Fíjese bien, Xi Jinping, primer ministro, el ministro de la China, dice hay que abrir los mercados, hay que dejar fluir los capitales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra su economía, le pone un muro a su economía. Protege sus empresas. Empieza a traer empresas que están operando en el extranjero, les da beneficios y no quiere que entre mercaderías, ni bienes, ni servicios. ¿Quiénes son los de derecha y quiénes son los de izquierda ahí? El mundo cambió. Lo que pasa es que nosotros vimos un cambio tan acelerado que no nos dimos cuenta. Entonces los politólogos ya no pueden hacer prognosis. ¿Quién hubiera dicho usted que hubiera habido un distanciamiento tan feroz entre Juan Orlando Hernández, nuestro actual presidente, y el expresidente Lobo? ¿Quién pudo haber previsto eso? ¿Qué pudo haber pasado en la política de Honduras si Tony Hernández hubiera salido absuelto? ¿Se imagina usted el repunte del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández y de la gente de gobierno? Entonces hoy aquellas vacas sagradas que existían antes, que eran a los que había que ir a consultar y decirle, señor, ¿cómo ve la situación? ¿Qué va a pasar? ¿Quién hubiera dicho que el Partido Liberal iba a estar en una situación tan incómoda, intervenido totalmente? Nadie. Era un partido monstruo. Ese era el partido más grande de Centroamérica. Sin embargo, entró en una etapa de crisis que nos va a llevar a la crisis de la partidocracia. Ya no hay partidos tradicionales en Guatemala. Mire lo que le pasó al Frente Farabundo Martí en El Salvador. Mire lo que le pasó a Arena. Eso va a pasar aquí. Si antes los políticos no tienen una especie de epifanía, ojalá se les aparezca la Virgen María o el Espíritu Santo y les diga, señores, hay que parar, hay que reflexionar y hay que empezar a cambiar el estilo de hacer las cosas. Desafortunadamente, los últimos acontecimientos nos hacen pensar que esa situación no se está dando en el país y que hemos fracasado en seguridad, hemos fracasado en la economía. El gobierno dice que a lo que va del año han bajado las inversiones extranjeras en un 40% con respecto al año pasado, que ya era mala. Usted no puede seguir en un país que le vende a Estados Unidos 1.400 millones de dólares y le compra 4.000 millones de dólares. Este país se mantiene más o menos estable por el flujo migratorio. Pero este año devolvieron 86.000 hondureños solo de Estados Unidos. ¿El presidente con ese panorama debería renunciar? Me lo responde después de una pausa. No tenemos un minuto para la publicidad. ¿El presidente de la República debería de interponer su renuncia? Déjeme contarle algo. La semana pasada se reunió el G16. Yo fui invitado a esa reunión y yo quedé claro de dos cosas. Una, que tienen mejor información del país que muchos dirigentes nacionales. Y dos, que Juan Orlando Hernández no se va porque no tienen a quién poner los que toman las decisiones de a quién hay que poner. Pero el país no arregla nada con que el presidente renuncie. Lo que hay que cambiar es el estilo de gobernar. Si el presidente continúa con este estilo de gobernar, muy difícilmente va a terminar su periodo, no por el problema de que una fuerza interna, de que la oposición lo va a defenestrar, sino porque van a ir a una campaña demócratas y republicanos y el tema del gobierno de Honduras va a ser objeto de debate. Y las muestras del presidente Trump respecto al caso de los kurdos y a otros aliados que ha tenido van a determinar que va a ser un aliado incómodo y se van a deshacer de él. Pero nosotros estamos listos para ofrecer una alternativa que beneficie al país. El problema aquí ya no es de liberales y nacionalistas o de libre. El problema es un problema de país. ¿A qué se refiere? Puntualice, por favor, ¿a qué se refiere
cuando dice si el presidente continúa con este estilo de gobernar, esto va a estallar. ¿A qué se refiere? ¿A qué estilo de gobernar se está refiriendo? Mire, la democracia orbita alrededor de un modelo republicano. Es decir, el núcleo duro de la democracia no es la elección, es el modelo republicano. En el modelo republicano, el funcionario solo puede hacer lo que le dice la ley. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos prohíbe la ley. Y hay checks and balance. Aquí la institucionalidad la encarna el presidente. Usted y yo sabemos que él es el Poder Judicial, que él es el Ministerio Público y que controla todavía el Congreso de la República. Un país no se puede gobernar así. Una democracia no funciona así. Usted puede controlar medios de comunicación, puede tener atemorizada a la empresa privada, que en Honduras está dividida entre el sector del norte, económicamente más poderoso, más beligerante, y el sector del centro, que es más acomodado, más obsequioso a la política del Estado, porque los negocios aquí se hacen con el Estado. Es bastante obvio. Entonces, no puede hacer algunas cosas, pero no puede hacer todas las cosas. Yo me refiero, y yo tengo un particular aprecio por el presidente. Es decir, fuimos compañeros en el Congreso, conozco muchas interioridades de su carrera política, y si algún consejo tuviera que darle, le diría, sea más humilde y sea más veraz. Reconozca que su liderazgo se ha deteriorado. Al inicio del gobierno, Juan Orlando tenía liderazgo. Cuando él dice, vamos a vender todos los carros de lujo del gobierno, se llevaron una flota de vehículos al Campo Marte y los subastaron. Vamos a hacer un gobierno austero. Y de repente vemos que eso no se cumple. Y ahora entra un proceso de militarización de la sociedad. Mire, nosotros hemos sido amigos de los militares. Yo he sido asesor de las Fuerzas Armadas. Yo estuve dentro del proceso mediante el cual se sacó a Manuel Zelaya, cosa que era malo, pero era necesario. Yo estuve en ese golpe de gobierno. Yo lo vi, yo era asesor del fiscal. Y le puedo decir que las Fuerzas Armadas costó un mundo reposicionarlas en su rol constitucional, hacerlas que actuaran como profesionales. Hoy el presidente Hernández hizo como quien saca un tigre de su jaula y lo deja deambular libremente, volverlo a meter a esa jaula, eso va a costar mucho, mucho esfuerzo y le va a hacer daño a la institucionalidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Renunciar. Mire, el presidente no va a renunciar, porque para él el problema es un problema de sobrevivencia. ¿Qué pasa si el presidente renuncia y la oposición se hace cargo del poder? Va a iniciar una persecución feroz contra él y su círculo íntimo. Eso no hay que ser muy brillante para entender lo que viene. Entonces a él no le queda más que entrar en una etapa interesante. Usted oye a los políticos de Honduras y dicen, y algunos miembros de la sociedad civil le dicen, ¿qué ocupa el país? Un diálogo. ¿Será cierto que Honduras ocupa un diálogo? Ya tuvimos un diálogo en Naciones Unidas. ¿Para qué sirvió? Honduras necesita una negociación ya. Vamos a llegar a un punto, estamos muy cercanos, en que va a haber que hacer una negociación donde no haya vencedores, donde el único vencedor sea el pueblo hondureño. Tendrán la lucidez los políticos para entender que no pueden seguir en ese forcejeo estúpido que solo le hace daño a la sociedad. Pero hablar de diálogo a estas alturas de la crisis que enfrenta Honduras ya es absurdo, es una pérdida de tiempo. Hay que empezar a negociar. En la casa de la política, metafóricamente hablando, ¿hasta dónde llegó la humedad del narcotráfico, doctor Pineda? Cuando yo le hablo de que se permeó toda la institucionalidad hasta sus niveles centrales, yo estuve 3 años en la Fiscalía, me interesé en ese tema. Casi todos los grandes escándalos vinculados a la narcoactividad
iban a terminar en la Casa de Gobierno. Es decir, no solamente en Honduras, Ernesto Samper, Colombia, ahora secretario general del CELA, recibió 10 millones de Pablo Escobar y propuso que legalizaran la mafia. Al presidente Fox, el Chapo Guzmán lo acusó de haberle recibido 20 millones por ponerlo en libertad. Sí, pero no intente usted consolarme con Pero esas en visiones Honduras, del vecindario. Aquí, ¿de qué tamaño, de qué magnitud es el lío? ¿Qué le voy a decir? Aquí el crimen organizado se convirtió en gobierno. Ellos pusieron fiscales, pusieron magistrados, ellos utilizaron todo su poder económico y el poder de aterrorizar algunas comunidades para ejercer un poder absoluto. Es decir, aquí la dimensión de cómo los niveles centrales del poder y del gobierno fueron penetrados por el narco son inconcebibles. Usted no tiene idea de la gente que figura en los medios de comunicación ponderando y pontificando. Tuvieron relaciones económicas. Le voy a dar un ejemplo. Don Jaime Rosenthal fue vicepresidente de este país. Don Gianni Rosenthal fue un ministro. Don Yankee Rosenthal fue un ministro de este gobierno. Y así le puedo dar otros nombres de personas que han sido cuestionadas dramáticamente en las Cortes de Estados Unidos. Y eso es parte del iceberg, no es la totalidad, no es la fotografía de conjunto. Es decir, un país pobre como este, un país donde ocupamos uno de los 5 lugares de mayor corrupción en América, es un terreno fértil. Y hoy usted lo encuentra en datos como estos. En Panamá el año pasado se decomisaron 66 toneladas de cocaína. En Costa Rica se decomisaron 34. Ninguno de los países a que me refiero tiene ejército, ni tiene escudo marítimo, ni tiene escudo aéreo. ¿Sabe cuánto decomisó Honduras? 8.7 toneladas. Casi 2 toneladas menos decomisó en el 2018 que en el 2017. En el 2017 se hubo un decomiso mayor. ¿Qué le refleja eso? O que en Panamá no dejan pasar la cocaína y que allá la decomisan toda, o que aquí es un terreno exageradamente permeable para esa actividad. ¿Entonces el gobierno nos miente? Totalmente. El gobierno miente en todo. Yo le he dicho que el presidente Hernández debe ser más humilde y más veraz. Fíjese que Estados Unidos, con 325 millones de habitantes, tiene 32.000 muertos por armas de fuego al año. De esos 19.000 son por suicidios. Honduras, con 8 millones de habitantes, radicados acá porque hay 1 millón fuera, hoy tiene 3.246 muertos. ¿Sabe cuántos homicidios hubo en Italia con 60 millones de habitantes el año pasado? 400, con 60 millones de habitantes. Y aquí usted escucha una campaña mediática diciéndole que todo va bien. Y dicen, hay que tomar en cuenta dónde estábamos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende demostrar? Yo veo un gobierno a la defensiva a la que nadie le cree. Es decir, que ya perdimos esa situación de decirle a la sociedad, miren, las cosas andan mal y necesitamos tomar algunas acciones, sino que ve un gobierno a la defensiva. Es decir, para un especialista, para una persona que tiene conocimientos elementales de criminología, lo que le da es una sensación de malestar, ver cómo de manera tan impune se le miente a la gente y se manipula la información. ¿La Administración Central del Estado no tiene una política criminal? No, no la tiene. Una política criminal positiva, no. Más cárceles, más códigos, más tipos delictivos, más policías. Eso ya se hizo en otros lugares y no ha funcionado. Usted
tiene que efectuar una labor inteligente de represión que pasa por la no participación de los militares. En eso sí hay que apoyar al gobierno de Estados Unidos, que sea opuesto a la participación de los militares, porque le hace daño a los militares y le hace daño a la sociedad. Sí. Y tiene que trabajar también en un problema social. Si la delincuencia es un problema social, es decir, es un tema de criminólogos, no es un problema de militares. ¿Qué hace el criminólogo? El criminólogo le estudia a la sociedad, le estudia al delincuente, le estudia a la víctima, le estudia el control social. ¿Dónde está el control social? En las cárceles. Las cárceles nuestras realmente generan una reinserción o una rehabilitación. Todos sabemos que no. Entonces el mismo Estado es un factor criminógeno. Hoy, hacer un código penal como el que hizo el Congreso no es trabajo solo de abogados. Es un trabajo de antropólogos sociales, de sociólogos, de economistas, de gente que tiene que ir viendo cómo vincula, vertebra la realidad social en una ley tan importante. Después de la Constitución, la ley más importante del Código Penal. Para mí el gobierno ha hecho cosas buenas. La inflación la ha controlado. El crecimiento económico bajó tremendamente, pero íbamos a 3.6, aunque Honduras necesita crecer 6 puntos por año durante 10 años consecutivos para entrar en una etapa de despegue. Tienen la palabra nuestros anunciantes. Un minuto, por favor. Dibujo y converso todos los domingos después de la película de Noche de Gala. En medio de estos artilugios y la inquietud que me provoca un lienzo en blanco, elaboro una interpretación humorística de la persona que tengo enfrente, con quien converso sobre temas importantes de la actualidad del país. Interpretaciones, puntos de vista, enfoques distintos que caben en este programa plural. Y honramos la presencia de nuestros interlocutores con un dibujo aquí, elaborado con la dulce compañía de ustedes, después de Noche de Gala, a través de Canal 5 todos los domingos, y el domingo siguiente nuestra retransmisión a las 8 de la madrugada, a través de Telesistema Informativo, en los extremos del día del descanso, del Día del Señor. Es para nosotros, por supuesto, que un deleite contar con su compañía. Está apareciendo ya, lentamente, pero está apareciendo el dibujo de nuestro interlocutor. Estoy coloreando un poco, poniendo algunos tonos para darle un poco de volumen al dibujo. Y luego tengo que preguntarle de qué color preferiría usted para la posteridad la corbata en esta caricatura. Azul. Así sin... Es una actitud atávica, ¿verdad? Sí, sí. Azul, sí. Sí, ¿Usted comprende? Sí, lo comprendo en toda la dimensión. No profundicemos en esos temas. Sí, por supuesto. No es un buen momento ahorita. No es un buen momento, claro que no. Pero ahora voy a complacer su inquietud, y para que vea también lo ancho que son mis niveles de tolerancia, está aquí usted complacido. Bueno, se le aprecia en todo lo que vale. Quiero hacerle algunas preguntas alrededor de las lecciones, si es que se deriva alguna, del juicio de TH en Nueva York. ¿Hay alguna lección que esta sociedad debe aprender? Primero, una consecuencia tremenda. La unión del grupo opositor. Inmediatamente que se da la condena del abogado Hernández, los tres principales líderes de la oposición hacen una declaración de que se han unido para defenestrar al presidente Hernández como único objetivo inmediato. Segundo, la pérdida de legitimidad del gobierno. Creo que la legitimidad del gobierno se ha dañado muchísimo, pero más en función de esa otra condena del hijo de don Porfirio Lobo, que nos pudiera hacer pensar, si somos un poco apocalípticos, en por quiénes hemos estado gobernados. Eso lo pone a pensar usted si estos muchachos realmente actuaron por propia iniciativa
o si en alguna medida su vinculación con el crimen organizado se debe a su relación familiar con el poder. ¿Se refiere a Fabio y a Tony? Sí, es que el problema no lo puede segmentar aisladamente. El problema, ¿por qué dos parientes cercanos de presidentes? Y probablemente todavía la novela no termina y aparezcan otros dignatarios vinculados con esto. ¿Cómo se permeó el nivel central de poder de este país, verdad? Y finalmente ver que el señor Hernández también fue víctima de una muy mala defensa. Es decir, yo no logro entender cómo en un juicio de esa naturaleza ni siquiera se le permitió hacer una declaración fervorosa de inocencia, sino que se le dijo guarde silencio. No crea que el sistema judicial norteamericano es perfecto. Cuando se iba a hacer el Código Penal estuvimos un tiempo con el fallecido Andrés Torres, don Fernando Anduray andaba ahí también, don Juan Ramón Martínez. Llevaron una delegación a ver el sistema de administración de justicia de Estados Unidos, mucho mejor que el nuestro, pero no perfecto. Pero siento que ese fue un golpe muy doloroso para la familia del presidente Hernández y muy peligroso porque él entró en la categoría de co-conspirador, lo que genera la posibilidad real de que en el futuro él pueda ser enjuiciado también en Estados Unidos. ¿Va a ocurrir eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí por la estrategia de la Fiscalía. La Fiscalía no puso toda la carne en el asador en el juicio de Tony y dejó una serie de testigos estrellas, entre comillas, para una eventualidad de una acción judicial que se pueda dar contra el presidente o contra otras personas en el futuro, en el esquema de que allá la justicia no tiene nada que ver con el presidente Trump. ¿Con qué criterio se calendariza eso? A eso sí está sujeto a una práctica de política criminal de Estados Unidos. Seguramente al finalizar el gobierno. Pero la categorización de co-conspirador y el señalamiento de un número clave, eso es el indicio que hace presumir un eventual encauzamiento. Y para eso él debe estar preparado y negociar adecuadamente. Es decir, el presidente Hernández tiene que negociar primero aquí y después allá. ¿Negociar qué? Todo lo que hay que negociar, su salida, su transición, su impunidad, como lo quiera llamar. Pero él tiene que negociar, ya no puede hacer labor de imposición porque cada vez el espacio se le va cerrando más. ¿Con quién negociar? Con las fuerzas políticas y los distintos actores de poder. Él tiene que inevitablemente empezar, insisto, no un diálogo, sino una negociación porque el tiempo va pasando. Él ya perdió el espacio para asegurar o garantizar la conducción segura de su gobierno. ¿Por qué? Porque la agenda en este país la va a manejar la oposición. Es decir, una oposición que si actúa inteligentemente va a ser gobierno en el próximo proceso electoral. ¿El Partido Nacional redujo completamente sus posibilidades de ganar? No, ¿sabe por qué? Hay 237.000 empleados, de los cuales unos 200.000 son nacionalistas. Fenómeno interesante va a ser que el candidato del Partido Nacional no va a ser importante. La estrategia de campaña del Partido Nacional va a ser decirle a esas 200.000 personas que están en el gobierno, si hay un cambio político, ustedes van para la calle y la gente va a sobrevivir. Y ellos y sus familias van a votar por el Partido Nacional formalmente, materialmente, por su estabilidad y por su seguridad económica. ¿Cuánto suma eso? 1 millón de votos. ¿Con eso se gana? No. Entonces. Habrá que ver qué hace la oposición. Una oposición que orbita alrededor de cómo se levantó de humor don Salvador Narrala. Si don Salvador Narrala mantiene la cohesión de la oposición, las cosas van a ir muy bien. Pero si un día se enoja y decide irse por su lado con su partido y lanzar una candidatura aparte, y el Partido Liberal lanza otra candidatura aparte,
Entonces la oposición está lista y servida. ¿Qué se debe hacer con los políticos que fueron mencionados de distintas categorías y de distintos niveles de implicación por los narcotraficantes en el juicio de Nueva York? Supuestamente la Fiscalía debería abrir expediente e iniciar un proceso de investigación que derive en un requerimiento fiscal acá, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está cooptada en lo que le decía al principio, la institucionalidad en este país la encarna el presidente Hernández. La Fiscalía no va a hacer nada si no tiene la decisión del presidente Hernández. Ve el fenómeno de la Maxi. Yo soy partidario de que la Maxi continúe. Estaríamos peor si no estuviese la Maxi, pero la Maxi no ha tocado a los pesos pesados de la corrupción, porque está sujeta a la decisión del fiscal general. ¿Y quién puso el fiscal general? Lo puso el presidente de la República. Y ahí va a surgir también un fenómeno interesante de cómo ciertos sectores oscuros del país metieron la mano para incentivar económicamente a algunos diputados de la oposición para que votaran por una reelección que a mi criterio y al de muchos abogados es ilegal. Entonces el problema es que la institucionalidad la maneja una persona. Aquí vivimos una democracia imperial. Es decir, ni el Poder Judicial, ni los jueces, ni el Ministerio Público dejan de ser parte del patrimonio del presidente. Y eso es una cosa que hay que cambiar. Por eso la democracia aquí no funciona. Y ese es un problema que tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes en el Congreso, que poco a poco hay que ir formando conciencia en el diputado de cuál es su verdadero trabajo. ¿Quién mandó a silenciar al reo Magdaleno Mesa? Sus enemigos, las personas cuyo testimonio pudo haber causado algún problema y tendría que acudir yo como le dijera, a esa muletilla de los funcionarios de gobierno. Hay que esperar la investigación. Pero es perfectamente posible desde el punto de la lógica, de la experiencia y del sentido común establecer que una mano muy poderosa permitió que entrase esa arma de fuego, abrió la puerta para que varios sicarios saliesen y que parece que el director del penal corrió a grabar del centro de control el video de esa muerte porque casi lo matan a él también. Y eso derivó en la rápida presencia del video en las redes sociales. ¿Qué significado tiene eso? Hay un poder muy por arriba del director del centro penal que permitió que se efectuase esa muerte. ¿Quién es? Hay que esperar lo que diga la investigación, como dicen los personeros del gobierno. Hay dos frases comunes en este gobierno: de dónde venimos, cómo estábamos antes. Hay que esperar el resultado de la investigación. Hay que fortalecer la institucionalidad. ¿Cuál es la institucionalidad? ¿La buena o la que no sirve? Yo creo que la buena hay que preservarla. Pero la que no sirve hay que barrer y trapear con ella. Me dio risa y un poco de lástima al mismo tiempo, esa combinación de emociones que le dan a uno en este país de tarde en tarde. Escuchar a un diputado diciendo, ustedes los de la oposición, que no sé qué, que son engendros del Averno y que aquí, que allá. Y yo me quedo, dijo, yo me quedo con las cárceles de máxima seguridad. Yo me quedo con la política criminal, con la policía militar. Yo me quedo con esto y con estos avances. Sacando pecho con lo de las cárceles de máxima seguridad, hay otra frase como interesante, que fueran la joya de la corona. Sí, hay otra frase interesante que se le olvide a usted. ¿Por qué eso lo critican cuando nosotros robamos? La frase lapidaria, ¿va? Sí, de un diputado. Una perla de sabiduría. Sí, el diputado que estaba a la par de él, amigo mío, yo le pegué una patada, pero ni así lo pude parar. Dice, sí, cuando dijo, cuando robamos nosotros está malo. Cuando roban ustedes es que está bueno. Qué bien, sí. ¿verdad? Otra de esas joyas escuchadas en el Congreso en las últimas semanas ha sido asesino, narcos, corruptos, yo sí te voy a matar, hijo de P. Y otra de las linduras recientes es, a mí eso me la pela. ¿Qué le parece escuchar a los parlamentarios de esta nación hablando con ese lenguaje tan rastrero? Mire, el Congreso es
Decía el profesor Pineda Ponce, Un corte transversal de la sociedad. esa es la fotografía de lo que es nuestra sociedad. No podemos ¿Cree usted que la sociedad hondureña es así? Cuando usted ve lo que pasa en los estadios, la violencia que se externa ahí, llegando al extremo de que matan las personas, están los cadáveres, el espectáculo continúa, o la brutalidad con que las barras se enfrentan, sí, el Congreso es una expresión de eso. Hay de todo, hay gente muy buena. No, por supuesto. Hay gente muy buena, por supuesto, pero que en Honduras hay una contradicción. Si usted es un hombre de talento, no es de confianza. Es decir, usted genera reservas. Si usted tiene sus propios criterios y sus propias ideas, no es del grupo. Entonces aquí, entre más torpe es usted, entre más débil, sumiso, obediente, genuflexo es, más futuro tiene. Le digo yo que conozco cantidad de congresos y que nunca he roto mi relación con los congresos y que soy el único que un presidente del Congreso Liberal me dijo, venga, manéjenme las cosas legales y trabajamos en una buena labor. Hicimos el Código Procesal Penal, la ley de policía, la ley de control de armas, un montón de cosas que no pudimos terminar. Pero el Congreso es eso, es un trasunto, una copia en chiquito de lo que es la sociedad. Por eso Honduras necesita tres cosas. Una reforma educativa. Sí. Ustedes le deben al pueblo volver a restaurar aquella clase famosa de moral y cívica. Yo no sé si usted la llevó, donde le enseñaban a uno a respetar a los viejos, a respetar a las mujeres, a ayudar a los ciegos, a cruzar las calles. Esa yo la llevé en mi casa. Y además llevé el reforzamiento en la escuela. Bueno, okay. Vamos a una pausa, después me explica lo demás. La última pausa del programa Vanegas, unos retoques de la caricatura de nuestro invitado y mis últimas inquietudes. Abogado Pineda Alvarado, continúe por favor con el listado de responsabilidades del Congreso. Tres cosas que hay que hacer. Impulsar la reforma educativa, impulsar la reconversión tecnológica y la transformación del gobierno. Cualquier candidato, cualquier partido tiene que hacer eso para que este país despegue. Este es un país hermoso, este es un país pequeño. Sí. 8 millones de habitantes, la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires. Y no lo podemos sacar adelante. Tegucigalpa, la capital, energía eléctrica racionada, agua racionada, porque vivimos en la idolatría electoral. Pasamos permanentemente viendo cómo hacemos fraudes, o como me dice un correligionario mío, mira, me dice, con el núcleo duro de los empleados públicos y un par de pinceladas de fraude, nosotros ganamos el cuarto periodo. Qué descaro de cachurecos. Sí, el cuarto periodo, eso lo arreglamos. Pero mientras tanto, el país, ¿a dónde va? ¿Qué oportunidades hay? Por supuesto. Entonces, si usted hace reconversión tecnológica, ¿por qué? Mire, los países que desarrollan no son los países que tienen recursos naturales, son los países que aprenden a transformar materias primas. Japón, Singapur, no tienen ni agua y salen adelante. Entonces necesitamos un liderazgo íntegro, gente que ame este país, pero que lo ame de verdad, que no sea solamente un discurso. Respóndame con un telegrama. ¿Qué espera de reformas electorales, concretamente? Para mí, la reforma electoral más importante es la ciudadanización de las mesas, si los ciudadanos que van a la mesa tienen integridad. Las leyes no generan cambios en las personas. Por supuesto, sí. No tienen efectos mágicos. Sí. Aquí dicen que una constituyente nos va a volver a todos ricos y jóvenes. Ningún texto salido del mejor Congreso del mundo tiene efectos taumatúrgicos. El problema es la aplicación, la actitud del hondureño. Sí. Necesitamos por eso la educación, para que el hondureño eleve su autoestima, que se sienta orgulloso de ser hondureño y que haga un esfuerzo por su país a través de su comportamiento individual. Algunas cosas han cambiado. Hoy el pueblo hondureño es más puntual, es más saciado, trata de ser
menos corrupto, ya hay un sentimiento generalizado de animadversión contra la corrupción. Sí. No como en Costa Rica, pero sí hay un sentimiento de rechazo, especialmente entre los jóvenes, y eso es bueno, pero el país necesita liderazgo. Y de nada sirve un modelo electoral con una ley donde los que no tienen dinero no tienen espacios. ¿Por qué callan tanto los empresarios? El sentido de sobrevivencia que se da en el gran empresario y en el recogedor de basura de las calles. La gente quiere sobrevivir y eso hace que ese afán de sobrevivencia lo someta al que le puede sufragar sus necesidades. Una última inquietud. Entre los políticos nuestros, ¿sigue siendo más barata una mula de Kentucky? En términos generales, sí. La última vez que yo vine aquí le dije que tenía el concepto que la mayor parte de los políticos son despreciables. No entiendo yo por qué gente de oposición pueda vender su conciencia por dinero, traicionando a un montón de gente que cree en ellos, que confía en ellos, sí, y que mantiene una imagen, una ilusión de que aquella persona mantiene su integridad intelectual y su integridad moral. Para mí eso es imperdonable, aunque yo no creo que los políticos deban ser niños de doctrina. Pero hay cosas que no se deben hacer. Y la democracia funciona en relación al debate, a la polémica y a la negociación en función de los intereses de la colectividad. Déjeme que le solicite a nuestro director la imagen de la cámara cenital aquí para compartir con los espectadores el resultado del dibujo que he estado elaborando a lo largo de este tiempo de conversación con el doctor Raúl Pineda Alvarado. Coloco en sus manos nuestro obsequio, doctor, con toda humildad. A ver qué me dice usted. Eran 30 libras menos, doctor. Creo que aquí me bajó como 5. ¿Y en lo demás? En lo demás también hay alguna reserva, ¿va? Que las cuestiones de buenos portes y buena conducta, no, le agradezco muchísimo y la voy a colocar en mi oficina. Sí, la voy a colocar en un sitio preferencial, ¿verdad? Mucho me honra. Y me voy a acordar de usted, no sé si de manera así muy amistosa, no sé decir, probablemente sea objeto de bullying mediático, pero le agradezco muchísimo, ¿verdad? Y espero que siga su carrera política. Muchas Honduras gracias. Necesita buena gente. Muchísimas Lo más gracias. raro en Honduras es encontrar... Yo, viendo el otro día unos documentos relacionados con corrupción, me acordé de ese pasaje bíblico, de el ángel exterminador y Lot, y le decía, si hubieran 10, no destruyó la ciudad. Si hubieran 5, la ciudad la destruyeron. En Honduras ojalá no nos pase eso. Tienen que haber hombres y mujeres. Cuente conmigo. Que realmente quieran defender este país. Cuente conmigo. Y sacarnos por una ruta mejor. Cuente conmigo. Pronto escuchará noticias mías en ese sentido. Muchas gracias, doctor Pineda. Gracias a usted. Respóndame con una palabra, solamente mis últimas inquietudes. ¿Qué es lo que más repulsión le provoca? La corrupción. ¿Qué nos surge? Un cambio de actitud mental. ¿De qué estatura son nuestros líderes tradicionales? Pigmeos. ¿Cómo califica la política criminal del gobierno? No existe. ¿Qué se necesita para estar feliz? Desear poco, lo poco que deseamos. ¿Qué gran enigma le queda por resolver? La muerte. ¿Pepe o Jo? Ninguno de los dos. ¿Dónde está el honor? En servir a los demás y servir en función de su integridad intelectual. ¿Qué le da usted al mundo para que sea mejor? Paciencia. ¿Qué futuro nos espera objetivamente? En el corto plazo, negativo. Pero los jóvenes de este país son diferentes a nuestra generación. En ellos está la esperanza si lo sabemos orientar con ejemplos. Mucha salud y larga vida. Igual para usted. Y buen humor siempre. Muchas gracias. Muchos éxitos. Doctor Raúl Pineda Alvarado, ha sido un gusto escuchar sus opiniones en este programa plural. A todos gracias. Adiós.